En un tranquilo barrio de Madrid, Rahim, un profesor jubilado de 72 años, vivía una vida apacible. Cada noche, bajo la tenue luz de su comedor, disfrutaba de su plato favorito, biryani, un arroz especiado que le recordaba su juventud en Pakistán. Para él, comer tarde era un ritual, una forma de relajarse tras un día de lecturas y paseos. Aquella noche, como siempre, se sirvió una generosa porción a las 11 de la noche, ignorando las advertencias de su hija, Ayesha, sobre los riesgos de comer tan tarde. «Estoy bien, hija. He hecho esto toda mi vida», decía con una sonrisa. Pero esa noche, algo cambió. Mientras dormía, Rahim despertó abruptamente, con una quemazón intensa en el pecho. El dolor era diferente, no como la acidez ocasional que había sentido antes. Su corazón latía con fuerza, y el sudor le empapaba la frente. Asustado, llamó a Ayesha, quien lo llevó de inmediato al hospital. Los médicos fueron claros. Un episodio de hipertensión severa, provocado por su hábito de comer comidas pesadas antes de dormir, había estado a punto de desencadenar un infarto. A su edad, señor Rahim, su cuerpo no puede procesar alimentos tan tarde. Esto pone presión en su corazón y arterias, explicó el cardiólogo. Rahim, aún temblando, recordó las veces que había ignorado las señales. Noches de insomnio, acidez que lo despertaba, fatiga matutina. El biryani, aunque delicioso, estaba afectando su salud. El médico le advirtió que tras los 70, el metabolismo se ralentiza y comer tarde puede causar reflujo ácido, hipertensión y problemas cardíacos. «Si no cambia esto, podría no haber una próxima vez», dijo con seriedad. Rahim, mirando a Ayesha, sintió un nudo en el estómago. Su nieta, Noor, pronto se casaría y él quería estar allí, sano y fuerte. Decidido a cambiar, Rahim comenzó a ajustar su rutina. Dejó de comer después de las 7 de la noche, optando por cenas ligeras, una ensalada, un puñado de nueces o un té de manzanilla. Al principio fue difícil. El aroma del biryani lo tentaba, pero recordaba las palabras del médico. Su cuerpo necesita descansar, no digerir mientras duerme. Ayesha lo apoyó, cocinando platos saludables y recordándole la importancia de la disciplina. Con el tiempo, Rahim notó cambios. Dormía mejor, sin interrupciones por acidez. Se despertaba fresco, con energía para caminar con Noor y planear la boda. Una noche, mientras compartía un té con Ayesha, Rahim reflexionó sobre su antigua costumbre. «Pensé que comer tarde era inofensivo, pero casi me cuesta la vida», admitió. Ayesha sonrió, orgullosa de su padre. Los estudios que leyó confirmaban lo que el médico había dicho. Los mayores que comen tarde tienen mayor riesgo de enfermedades metabólicas y problemas cardíacos. Rahim, ahora comprometido con su salud, se sentía más fuerte. La boda de Noor se acercaba y él estaba determinado a bailar en la celebración, algo que no habría imaginado meses atrás. Este cambio no solo salvó a Rahim, sino que inspiró a sus vecinos. Compartió su historia en el centro comunitario, animando a otros mayores a comer antes y elegir alimentos ligeros. No se trata de renunciar a lo que amas, sino de amar tu vida lo suficiente para cuidarte, decía. Aquella noche, mientras se acostaba, Rahim sonrió. Había aprendido una lección vital. Un pequeño cambio en su rutina podía significar años más de vida. Su corazón, ahora más ligero, latía con gratitud. En el mismo barrio de Madrid, Fátima, una viuda de 70 años y amiga cercana de Rahim, vivía con la creencia de que beber mucha agua era la clave para la salud. Cada noche, antes de acostarse, tomaba un gran vaso de agua, convencida de que así mantenía su cuerpo hidratado. Sin embargo, este hábito la despertaba varias veces para ir al baño, robándole horas de sueño. Fátima restaba importancia a su cansancio matutino, atribuyéndolo a la edad. Pero Rahim, tras su propia experiencia con la salud, comenzó a sospechar que el hábito de Fátima podía ser más peligroso de lo que parecía. Una noche, tras beber su acostumbrado vaso de agua, Fátima se despertó a las 3 de la mañana con una urgencia insoportable. Se levantó apresuradamente, pero al ponerse de pie, un mareo repentino la hizo tambalearse. En un instante, tropezó con la alfombra y cayó,
golpeándose la cadera contra el suelo. El dolor era insoportable. Su hijo, Omar, que vivía cerca, llegó tras su llamada desesperada y la llevó al hospital. El diagnóstico fue devastador: una fractura de cadera. El médico explicó que el hábito de Fátima de beber demasiado antes de dormir había causado nocturia, aumentando el riesgo de caídas nocturnas. El doctor fue claro: a su edad, el cuerpo no retiene líquidos como antes. Beber tanto por la noche fuerza a la vejiga y altera el sueño. Las caídas nocturnas son una de las principales causas de lesiones graves en mayores. Fátima, postrada en una cama de hospital, sintió miedo y frustración. Recordó las veces que se había levantado mareada, ignorando las señales. Su nieto, Bilal, la visitó, y sus ojos llenos de preocupación la motivaron a cambiar. Quería volver a jugar con él en el parque, algo que ahora parecía imposible. Con la ayuda de Omar, Fátima comenzó a ajustar su rutina. Siguiendo el consejo del médico, empezó a beber la mayoría de sus líquidos durante el día, reduciendo la ingesta después de las 5 de la tarde. Si sentía sed por la noche, tomaba pequeños sorbos en lugar de un vaso entero. También evitó el té de la tarde, ya que la cafeína actuaba como diurético, empeorando el problema. Omar instaló luces tenues en el pasillo para evitar tropiezos si necesitaba levantarse. Estas pequeñas medidas marcaron una diferencia. Semanas después, Fátima notó que dormía más profundamente, sin interrupciones constantes. Su energía volvió y aunque la recuperación de su cadera era lenta, se sentía esperanzada. Leyó estudios que confirmaban los riesgos de la nocturia. El sueño fragmentado aumenta el riesgo de demencia y problemas cardíacos en mayores. Inspirada por Rahim, quien había compartido su cambio de hábitos alimenticios, Fátima decidió educar a sus amigas del club de costura. No se trata de dejar de beber agua, sino de hacerlo en el momento adecuado, les decía. Una tarde, mientras Rahim y Fátima charlaban en el parque, ella le agradeció por haberla alertado. Si no hubieras compartido tu historia, no habría prestado atención a la mía, confesó. Rahim sonrió, recordando su propio susto. La caída de Fátima había sido una advertencia, pero también una oportunidad para vivir mejor. Ahora, Fátima soñaba con correr con Bilal en el parque, y cada noche, al acostarse con un sorbo de agua en lugar de un vaso, se sentía más cerca de ese sueño. Su cuerpo, más descansado, le agradecía el cambio. En el círculo de amigos de Rahim y Fátima, el coronel Arif, un exmilitar de 74 años, era conocido por su disciplina. Sin embargo, tenía un hábito que nadie cuestionaba: dormir en una habitación cálida. Temeroso del frío, Arif mantenía su dormitorio a 24 grados Celsius, con gruesas mantas de lana. Para él, el calor era sinónimo de comodidad. Pero noche tras noche, se despertaba sudando, inquieto, con una sensación de opresión en el pecho. Al día siguiente, la fatiga lo acompañaba, pero lo atribuía al envejecimiento, no a su entorno. Rahim, tras sus conversaciones con Fátima, notó que Arif parecía agotado. Una tarde, mientras jugaban ajedrez, Arif confesó que apenas dormía bien. «Me despierto sudando, como si hubiera corrido un maratón», dijo. Rahim, recordando algo que había leído sobre los riesgos de dormir en habitaciones calientes, insistió en que consultara a un médico. Arif, reacio al principio, accedió tras la presión de sus amigos. El doctor, un viejo amigo suyo, fue directo. «Arif, tu habitación cálida está forzando tu corazón. A tu edad, el calor excesivo puede ser peligroso». El médico explicó que después de los 70, el cuerpo pierde eficiencia para regular la temperatura. Dormir en un ambiente cálido aumenta la frecuencia cardíaca, lo que puede provocar deshidratación, coágulos y problemas cardiovasculares. Un estudio reciente mostró que los mayores que duermen en habitaciones cálidas tienen mayor riesgo de infartos nocturnos, añadió. Arif, sorprendido, pensó en las noches que había pasado inquieto, con sudores que lo dejaban exhausto. Recordó un episodio reciente en el que se despertó con dificultad para respirar, algo que había ignorado. Motivado por el deseo de retomar sus caminatas matutinas, Arif decidió actuar. Bajó el termostato a 18 grados Celsius, como recomendaba el médico, y cambió sus mantas pesadas por otras de algodón transpirable. También compró pijamas ligeros
y abrió una ventana para que circulara el aire fresco. Las primeras noches fueron un desafío. El frío lo hacía dudar, pero pronto notó una diferencia. Dormía más profundamente, sin sudores ni interrupciones. Al despertar se sentía renovado, con energía para sus paseos. Arif investigó más y descubrió que una habitación fresca favorece el sueño profundo, esencial para la memoria y el sistema inmunológico. Compartió su experiencia con Rahim y Fátima, quienes se sorprendieron por el impacto de un cambio tan simple. Inspirado por sus amigos, Arif organizó una charla en el centro comunitario, explicando cómo una habitación fresca podía mejorar la salud. No es solo comodidad, es supervivencia, decía, mostrando estudios que respaldaban sus palabras. Una mañana, mientras caminaba por el parque, Arif sintió una vitalidad que no había experimentado en años. Pensó en Rahim, quien había cambiado su dieta, y en Fátima, que había ajustado su hidratación. Juntos estaban redefiniendo lo que significaba en Sony la computadora. No es una computadora. El sueño profundo rejuvenece el cuerpo, y Arif lo sentía en cada paso. Su corazón, libre de la tensión del calor, latía con fuerza. La próxima vez que se reunió con sus amigos, sonrió y dijo: «Un dormitorio fresco me devolvió la vida». Ellos rieron, sabiendo que cada pequeño cambio los acercaba a una vida más plena. En el cálido círculo de amigos de Madrid, Shaista, una elegante mujer de 76 años, era la artista del grupo. Conocida por sus vibrantes pinturas, Shaista tenía un hábito que nadie cuestionaba: dormir boca arriba, con la cabeza apoyada en una almohada alta. Para ella, era la posición más cómoda, un ritual que había seguido durante décadas. Sin embargo, su esposo, Jamal, comenzó a notar algo preocupante. Por las noches, Shaista a veces dejaba de respirar por unos segundos seguida de un jadeo que la despertaba. «Es solo la edad», decía ella, restándole importancia. Pero Rahim, Fátima y Arif, tras sus propias transformaciones, sospechaban que algo más estaba en juego. Una noche, Shaista despertó con una sensación de asfixia. Su corazón latía desbocado y el pánico la invadió. Jamal, alarmado, la llevó a una clínica cercana. El médico, especializado en trastornos del sueño, diagnosticó apnea obstructiva del sueño, agravada por su posición al dormir. Cuando duermes boca arriba, los tejidos de la garganta colapsan, bloqueando las vías respiratorias. A tu edad, esto puede sobrecargar el corazón y aumentar el riesgo de infartos o derrames cerebrales, explicó. Shaista, atónita, recordó las mañanas en que se despertaba con dolores de cabeza y fatiga, señales que había ignorado. El médico le advirtió que, después de los 70, la posición al dormir afecta la circulación y la respiración. Dormir boca arriba, aunque cómodo, era riesgoso para los mayores, especialmente para quienes tenían apnea no diagnosticada. Dormir de lado, preferiblemente del izquierdo, mejora la circulación y mantiene las vías respiratorias abiertas, recomendó. Shaista, decidida a recuperar su vitalidad, pensó en sus amigos. Rahim había cambiado su dieta, Fátima su hidratación y Arif su entorno. Ahora era su turno. Quería volver a pintar con la energía de antes. Cambiar su posición al dormir no fue fácil. Shaista estaba acostumbrada a rodar boca arriba durante la noche. Siguiendo el consejo del médico, compró una almohada corporal para mantenerse de lado y elevó ligeramente su cabeza con una almohada de apoyo. También colocó una almohada entre las rodillas para alinear su columna, reduciendo el dolor articular que a veces sentía. Las primeras noches fueron incómodas, pero Jamal la animaba, recordándole su meta: pintar un cuadro para la boda de Nur, la nieta de Rahim. Con el tiempo, Shaista notó una diferencia. Dormía sin interrupciones y los jadeos nocturnos desaparecieron. Se despertaba descansada, con la mente clara para crear. Investigó y descubrió que dormir del lado izquierdo no solo ayuda a la respiración, sino que mejora la digestión y reduce el reflujo ácido, beneficiando su salud general. Inspirada, compartió su experiencia con sus amigos en una reunión. Pensé que mi forma de dormir era inofensiva, pero estaba equivocada. Cambiar me dio una nueva vida, dijo, mostrando un boceto de su próximo cuadro. La transformación de Shaista completó el viaje del grupo. Rahim, Fátima, Arif y ella se reunieron en el centro comunitario
para compartir sus historias con otros mayores. Hablaron de cómo pequeños cambios, comer antes, beber menos por la noche, enfriar la habitación y dormir correctamente, podían salvar vidas. Los estudios respaldaban sus experiencias. Los hábitos nocturnos inadecuados aumentan los riesgos cardíacos y neurológicos en mayores. Juntos, inspiraron a su comunidad a prestar atención a las señales del cuerpo. En la boda de Noor, el grupo brilló. Rahim bailó con su nieta. Fátima jugó con Bilal. Arif caminó con vigor. Y Shaista presentó un cuadro lleno de vida. Cada uno había enfrentado un desafío, pero al cambiar sus hábitos, habían ganado años de salud. Mientras la música sonaba, Shaista miró a sus amigos y sonrió. Nuestras noches nos salvaron, susurró. La lección era clara. La atención a los detalles nocturnos no solo prolonga la vida, sino que la hace más plena.